Empezamos nuestro Código Civil con la abrogación de la ley en el artículo 1, en la cual la ley se deroga solo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiese derogado. Cuando el Código Civil fue promulgado e inició su vigor, era la Constitución Política de 1979 la que regía en el país, la cual, como la anterior de 1933, no tenía norma que señalara la conclusión de la vigencia de la ley, sino sólo la de su inicio, por lo que al igual que el código que vino a derogar, el vigente introdujo una norma integradora del vacío del texto constitucional. Pero el artículo 103 de la Constitución Política de 1993 ha recogido el primer párrafo de la norma bajo comentario, lo que ha tornado aparentemente superfluo y además en diminuto al haber previsto también la derogatoria de la ley declarada inconstitucional por efecto de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, consideramos que el artículo primero del título preliminar justifica su pervivencia, pues ha devenido en reglamentario del precepto constitucional y más aún mantiene su relevancia por la doctrina que incorporó para integrar los vacíos respecto de la problemática de la conclusión de la vigencia temporal de la norma legal. A partir, pues, de la Constitución Política de 1993, han quedado establecidas las maneras de derogar la ley, por imperativo de otra ley y por efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional en ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad como consecuencia de la interposición de una acción de inconstitucionalidad. Como se sabe, la acción de inconstitucionalidad puede promoverse no solo contra las leyes en sentido formal, sino también contra todas las normas que tienen rango de ley, aun en sentido material, como los decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales, reglamentos del Congreso de la República, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales, perceptuando el artículo 204 de la Carta Política, que declarada la inconstitucionalidad, la sentencia se publica en el Diario Oficial El Peruano y a partir del día siguiente, la norma queda derogada en todo o en parte, según lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, aunque sin efecto retroactivo. La derogación por sentencia del Tribunal Constitucional no genera la problemática que sí genera la derogación por el imperativo de otra ley, pues en este caso, la ley derogatoria surte sus efectos desde su entrada en vigencia, ya sea desde el día siguiente de su publicación o desde que queda cumplida su vacatio legis. El carácter reglamentario que la norma bajo comentario tiene respecto del artículo 103 de la Constitución Política no le ha hecho perder su relevancia. Por el contrario, es la premisa de las normas que la complementan y continúa siendo la reafirmación del jus scriptum como característica fundamental de nuestro sistema jurídico y conduce a la inferencia irrefragable de que ni la norma consuetudinaria ni el desuetudo afectan la vigencia de una norma legal. Si bien el precepto constitucional y la norma contenida en el numeral cuya exégesis venimos haciendo se refieren a la ley, ésta debe ser entendida en sentido genérico, como toda norma jurídica escrita y emanada del Estado, y en consecuencia proclaman el principio general para la conclusión de su vigencia temporal. Este principio, por lo demás, debe aplicarse con observancia del orden jerárquico de las normas, lo que determina que una norma solo puede perder su vigencia por efecto de otra norma de igual o mayor jerarquía. El artículo 1, que precede en el tiempo al artículo 103 de la Constitución Política como sus antecedentes de los códigos de 1936, artículo 1,
y de 1852, artículo 6, ha optado por el vocablo derogar y no el de abrogar, a los que si bien el diccionario de la lengua española les da el mismo significado, la doctrina jurídica le señala algunas diferencias que consideramos que son irrelevantes en razón del inveterado uso de la derogatio en nuestra codificación civil como indicativa de la extinción de la vigencia temporal de las normas. El uso del vocablo, por lo demás, la Carta Política y el Código Civil lo hacen extensivo a toda modalidad de supresión de la vigencia de una norma legal. La derogación puede ser total o parcial, según la norma derogatoria esté referida a la totalidad de la norma, que viene a derogar o solo a uno o más de sus aspectos, pero no a su totalidad. En ambos casos, como lo hemos ya indicado, la norma materia de esta exégesis integra los vacíos respecto de la problemática que se presenta cuando la norma derogatoria no declara de manera explícita la norma que viene a derogar o cuando la nueva norma genera una colisión con la norma vigente. Esta problemática, que cautivó la atención de la doctrina, dio lugar a que se trazara una distinción entre derogación expresa y derogación tácita. La derogación expresa es la que se produce por la declaración expresa de la nueva ley. En este caso, no se genera problema alguno y por eso constituye una sana política y una buena técnica legislativa, que las nuevas normas legales que van a entrar en vigor hagan una referencia explícita a las que van a ser derogadas. La derogación tácita es la que resulta de la nueva norma que no tiene declaración expresa, pero que colisiona con la que se encuentra en vigencia. A esta derogación se refiere la norma exegetizada cuando hace mención a que la derogación se produce por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella. Lo que hace de aplicación las máximas romanas ius posterius derogat priori y generi per speciem derogactum, pese a que esta última es cuestionada por la doctrina y la legislación no la ha receptado plenamente. En efecto, la teoría del derecho ha receptado solo la máxima romana, ius posterius derogat priori, y la ha resumido en el principio general que norma la derogación tácita, como regla no escrita. La ley posterior deroga la anterior, pero nuestra codificación civil sí ha admitido la de la ley especial deroga a la general, por lo que ambas reglas gobiernan la incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, y cuando la materia de la ley anterior viene a ser regulada por la nueva ley. El último párrafo del artículo 1, que venimos exegetizando, precisa y enfatiza el efecto de la derogación y sin antecedente en nuestra codificación civil, ha receptado como norma general la no reviviscencia de la norma derogada al perceptuar que por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. De este modo, la norma derogada queda con su vigencia definitiva extinguida, salvo que la norma que venga a derogar a la derogante disponga que recobre su vigencia. La solución a la problemática de la conclusión de la vigencia temporal de la norma legal la plantea el comentado artículo primero, pero también el inicio de la vigencia de la ley derogatoria trae una problemática cuya solución corresponde al artículo tercero de este mismo título preliminar. En cuanto a la jurisprudencia, por parte del Tribunal Constitucional, tenemos que no se deroga una ley por su desuso. En nuestro ordenamiento jurídico no es admisible la derogación de una ley, ya sea por su desuso o incluso por la existencia de prácticas o costumbres contra leyes. En la exclusión de la desuetudo como criterio para determinar la vigencia o derogación de las leyes, subyace la afirmación de un principio íncito al Estado constitucional de derecho,
el principio de seguridad jurídica, que es complemento esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales, para el desarrollo de la vida en sociedad y una garantía consustancial de la conformación de una sociedad libre y democrática. Sentencia del expediente número 0047 del año 2004, foja 76. En cuanto a los tipos de derogación, tenemos, en lo que aquí interesa, la derogación de una ley puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando una ley posterior declara que la anterior cesó en su vigencia. Es tácita cuando el objeto regulado por la ley vieja es incompatible con la efectuada por la ley nueva, o cuando la materia de aquella es regulada íntegramente por la ley nueva. Sentencia del expediente 0047-2004, fojas 83. La sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional tiene efecto derogatorio. El Tribunal Constitucional ha sostenido que las sentencias de inconstitucionalidad de una norma legal emitidas por el Tribunal Constitucional tienen una triple identidad: fuerza de ley, cosa juzgada y vinculan a todos los poderes públicos. La afirmación de que la sentencia de inconstitucionalidad de una ley, por su carácter de cosa juzgada, tiene efectos vinculantes u obligatorios para los poderes públicos, se deriva del carácter general que produce los efectos derogatorios de su sentencia. Sentencia del expediente 0005 del año 2007, fojas 11. En cuanto a los plenos casatorios, tenemos que se han pronunciado respecto a que no corresponde aplicar dos normas al mismo tiempo. La derogación tácita resulta de la incompatibilidad, contradicción o absorción entre las disposiciones de la ley nueva y de la antigua. Este principio se deriva del aforismo romano lex posterior derogat priori. Así, la incompatibilidad entre dos normas resulta de la imposibilidad de su aplicación concurrente. Este es el caso de los conflictos diacrónicos de normas, el cual se soluciona con la aplicación de la ley posterior en el tiempo, en cuanto a su emisión, toda vez que no corresponde aplicar las dos normas al mismo tiempo. Casación número 3189 del año 2012, Lima, quinto pleno casatorio, considerando 220.